Introducción a las funciones de una variable, mini vídeo número 3 de 5. Vamos a ver en este mini vídeo derivabilidad de funciones, algunas aplicaciones a la economía y haremos prácticas con matemática en su versión 8. Derivabilidad de funciones. Es un grupo muy grande de temas donde vamos a ver, hoy veremos el concepto de derivada, alguna aplicación en la economía y después en otros mini vídeos reglas de la cadena, aproximación de funciones, concavidad, convexidad, puntos óptimos, etc. Empecemos por el principio. Concepto de derivada de una función en un punto, función derivada. Supongamos una función definida en un conjunto abierto D, sea A un punto de D. La derivada de la función en el punto A se define como el límite de incremento de la función cuando pasa de A más un poquito a A, el incremento de la función partido por este incremento de la variable independiente h cuando tiende a cero en el límite. A esto lo denotaremos por la derivada de f respecto de x en A o bien f' de A. Como se desprende de la definición, la derivada en un punto es un número real. Si ese límite existe, diremos que existe la derivada de la función o que la función es derivable en ese punto. Si consideramos ahora una aplicación en la que a cada función le asociemos su derivada, a esta función le llamaremos función derivada y la denotaremos así, derivada de f respecto de x. También se suele notar así, f' de x. Desde el punto de vista práctico, este concepto es muy importante, ya que nunca calcularemos derivada a partir del concepto de límite, sino a partir de su función derivada. Vamos a hacer un ejemplo. La función f de x igual a x cuadrado. Vamos a calcular su función derivada a partir de la definición interior e interpretar su resultado. La definición anterior sería esta. En un punto A, derivada en un punto A, el límite del incremento partido por h. Vamos a calcular f de A más h. F de A más h, la función asocia a cualquier número su cuadrado, luego A más h su cuadrado. A su cuadrado. El numerador, f de A, sería este h cuadrado más 2ah. Por lo tanto, la derivada sería este numerador que acabamos de decir partido por h. Si dibujamos la gráfica de la función y tomamos dos puntos en los que la función esté definida, por ejemplo, en x igual a 1, en x igual a 2, la derivada de la función en el punto x igual a 1 sería 2 por 1, 2. Y la derivada de la función en el punto x igual a 2 sería 2 por 2, 4. ¿Por qué esta diferencia en el punto 1 y en el punto 2? Muy sencillo, porque se observa que en el punto 1 la función tiene una pendiente menor que en el punto 2, cuya pendiente es 4. La derivada tiene entonces una interesante interpretación geométrica. La derivada de una función en un punto se interpreta como la pendiente de la tangente a la gráfica en dicho punto. Evidentemente, el cálculo de la derivada de una función no se realiza mediante el cálculo del límite, sino que existen determinadas funciones de las cuales hemos de conocer su derivada. Aquí ponemos unas cuantas. Vamos a ver 3 y después otras 3. Por ejemplo, logaritmo. Su derivada es 1 partido por la función por la derivada de la función. La función e elevado a una función, su derivada es la misma función por la derivada de la función. La función potencial f de x elevado a m, su derivada es m por la función elevado a m menos 1, siempre por la derivada de la función. Si es seno, su derivada es el coseno por la derivada de la función. Si es coseno, la derivada es menos seno por la derivada de la función. Y si es el arco tangente, es una función muy interesante, sobre todo en el cálculo integral, su derivada es 1 partido por la función elevado al cuadrado y por la derivada de la función. Algunas de las propiedades más interesantes de la derivada las presentamos aquí. La derivada de una constante es 0. La derivada de una función por un número es el número por la derivada de la función. La derivada de una función elevado a m es m por la derivada de la función y por la función elevada a m menos 1. La derivada de la suma es suma de derivadas. La derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. Calcular la derivada en el punto x igual a 5 de esta función. O sea, sé que es una función que es un cociente. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla que hemos dado antes de la derivada de un cociente. Vamos a calcular, por lo tanto, si llamamos g al numerador y h al denominador,
¿Cuál es la derivada de g? Pues la derivada de un logaritmo, que es 1 partido por la función por la derivada de la función, que es 2x. H de x hemos llamado al denominador, al coseno. ¿Cuál es la derivada? Menos seno de la función por la derivada de esto. Menos seno de la función por la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz. Sustituimos y hemos terminado. Vamos a ver cómo matemática trabaja con la derivada. Vamos a preguntarnos qué es log. Log es una función que devuelve el logaritmo en base, es decir, el logaritmo neperiano. Matemática está ejecutando esta primera función. ¿Qué es cos de x? Es una función que nos devuelve el coseno, y d es una función que nos devuelve la derivada de la función respecto de x, con un montón de apartados. Vamos a definir g y h como el logaritmo de la función y el coseno de esta otra función. ¿Cuál es la derivada de g respecto de x? La ponemos así, derivada de g, x. Esto nos va a dar la derivada de la función respecto de x, que ya hemos visto antes que era esta. ¿Cuál es la derivada de h respecto de x? Hemos visto que era esa. Y si llamamos f al cociente de g partido por h, podemos calcular rápidamente la derivada de f respecto de x y nos sale esa expresión tan complicada. Vemos, por lo tanto, como la derivada de una función en matemática simplemente hay que ponerla así, una vez que hemos definido f(g) de esta manera. Si, por ejemplo, voy a copiar esta expresión aquí abajo y le vamos a llamar, en vez de g, le vamos a llamar g minúscula, por ejemplo, de x, le vamos a llamar así a esta función. Esta otra no nos sirve para lo que voy a comentar. Definimos g de x. También podríamos haber calculado su derivada así. Esto para funciones de una variable no es permitido. Es decir, utilizar esta misma notación que hemos visto en teoría que se podía utilizar para la derivada. Bien, continuamos con la materia que estamos viendo, aplicaciones económicas. En el tema que nos ocupa podemos destacar muchísimas aplicaciones de la derivada de la economía. Como una primera aplicación destacamos que la derivada de una función en un punto a es la tasa instantánea de f de x en a. Para entender dicho concepto vamos a deducirlo a partir de la tasa de variación media, como veremos en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Supongamos que entre los meses de enero y noviembre del año 2000 el IBE ha pasado de 11.000 a 9.000, 11.500 a 9.000. Determinar la tasa de variación media mensual. Solución. Dado que el periodo transcurrido son 11 meses, que va de enero a noviembre, podemos llamar IBE 0 a esta, IBE 11 a esta otra cantidad. Entonces, la tasa media será IBE 0 menos IBE 11 partido por 11. Por lo tanto, si la tasa de variación media la definimos como el incremento de y partido por incremento de x, nos devuelve cuántas veces crece o decrece en nuestro ejemplo, por eso aparece un número negativo, la variable y, en nuestro ejemplo el IBE, por cada una de x, en nuestro ejemplo el mes. Ejemplo 2. Sea esta función. Determina la tasa de variación media en el punto x1 para un incremento h. La tasa de variación en el punto x igual a 1 sería el valor de la función en 1 más ese incremento h menos f de 1 partido por h, es decir, esta cantidad. Ejemplo 3. Sea esta función. Determinar la tasa de variación instantánea en el punto 1 y compararla con las obtenidas en los puntos 2 y 3. La tasa de variación instantánea es el límite de la tasa de variación media, cuando el intervalo de variación de la variable independiente tiende a 0. Es decir, en el punto x igual a 1 sería este cociente que le hemos calculado antes como la tasa de variación media, en el límite cuando h tiende a 0, es decir, menos 7. Es decir, la derivada de la función en el punto x igual a 1 es menos 7. En el punto x igual a 2, exactamente igual, 0. En el punto x igual a 3, 13. Observamos que las tasas de variación instantánea o las derivadas de la función dada en cada uno de los puntos han dado valores muy distintos, negativo, 0 y positivo. Si dibujamos la gráfica de la función podemos ver este hecho. En x igual a 1, la pendiente es negativa. En x igual a 2 la pendiente es 0. Y en x igual a 3 la pendiente es positiva. Observamos además que la pendiente en valor absoluto es mayor en x igual a 3 que en x igual a 1. Otras aplicaciones son los conceptos marginales.
Así, si suponemos una empresa que produce un único bien en un número de unidades igual a X, entonces si llamamos C de X al coste de producción de dicho bien e I de X al ingreso por la venta del mismo, el beneficio será lógicamente la diferencia. Pues bien, a las derivadas de esta función, de estas funciones, se llaman B'X, beneficio marginal, I'X, ingreso marginal, y C'X, coste marginal. Si f de X y X un punto donde f de X es derivable con la derivada distinta, con la función distinta de 0. Se denomina elasticidad de f con respecto de X al cociente de X partido por f de X por su derivada. Ejemplo. Demostrar esta igualdad, que la elasticidad de f de X elevado a k es k por la elasticidad de f de X. La demostración es muy sencilla, está aquí hecha. Es simplemente pues poner lo que es la elasticidad, multiplicar por la derivada y operar, sencillamente. Todos estos mini vídeos los pueden encontrar en esta página web y en el próximo mini vídeo veremos derivadas de orden superior, derivadas de funciones compuestas, aproximación de una función, forma de Taylor, así como prácticas con matemáticas en su versión 8.